Muy buenos amigos, hoy es mi cumpleaños y vamos a celebrarlo cenando en un restaurante español aquí en China. Eso es, en las últimas décadas el interés de los chinos por la gastronomía occidental ha crecido mucho y con el aumento de la popularidad de los países hispanohablantes hay cada vez más restaurantes que ofrecen nuestras especialidades. Y una buena prueba de ello es este local que se llama Madeligen, los madrileños, y que han abierto en nuestra ciudad, la cual no se puede decir que sea muy grande desde el punto de vista de los chinos. Pues bien, como ha dicho Lele, hoy vamos a cenar aquí, vamos a pedir un menú que además de paella incluye alguna especialidad mexicana, entre otras cosas, y veremos hasta qué punto se han mantenido fieles al estilo original o se han adaptado al gusto local, algo que, como muchos sabréis, también ocurre con la comida china en Occidente. Pero antes vamos a hablar con el responsable del restaurante para que nos cuente cómo se le ocurrió esta idea y qué tal le va el negocio. ¡Vamos! Venga, que tengo mucha hambre. 为什么开西班牙的餐厅？这个是自己的爱好，对这个西班牙餐厅有独特的喜欢的。这个餐厅开了快1年了呢，生意怎么样呢？差不多是开1年了，生意的话还可以。最受中国人欢迎的菜是什么呢？那个海鲜饭，这边中国人蛮喜欢点，就是吃的蛮多的。您会做一些原汁原味的西班牙的菜吗？还是会为一些中国的人会改良一些菜谱？是这样子的，因为我们这边来吃饭的，但中国人口味很多嘛，很多部分产品都是经过改良过的，因为当地的口味适合这边的人群。比如说，你改良过什么菜呢？就打我们卖的最好的就是西班牙海鲜饭嘛，我们改良过的，因为就米饭嘛，米饭是夹生的，用了意大利米做的，然后我们这边当地的人就很多吃不惯这种夹生米，然后我们就改良了之后用我们当地的米来做的。你是在哪学习做这些菜的？在学校里面学的。这个学校是专门学习做西餐的吗？是的，学习西餐有很多菜系的，比如说有意大利的，还有那个西班牙菜系的。你去过西班牙或者拉美国家吗？这个倒没有，因为我以前学的时候，就是我们餐厅一个老板，他去过西班牙，然后他对这个菜系的话很有爱好，他做的菜特别有西班牙的风格。如果有机会，你以后想去西班牙或者拉美国家去试一试当地的地道的菜吗？这个当然想了，Otra curiosidad de este local es que es mitad restaurante y mitad floristería, y la verdad es que combinan muy bien porque entre la comida y las flores queda un aroma muy bueno. Y mientras nos ponen una mesa y nos traen los platos, vamos a hablar un poco de los restaurantes occidentales que más abundan, aparte de los de comida rápida estadounidense, que están ya en todas partes. Bien, pues si miramos en las aplicaciones de restaurantes de Shaoxing, que tiene unos 2 millones de habitantes en el centro de la ciudad, nos encontramos con unos 15 restaurantes italianos entre pizzerías y demás, ningún restaurante francés categorizado como tal, un restaurante español, uno mexicano en las afueras y una cervecería-restaurante de estilo alemán, que son bastante populares en este país. Pero luego hay un montón de restaurantes occidentales en general en los que te puedes encontrar cantidad de curiosidades dependiendo de las preferencias de sus encargados. Bueno, pues probamos un poco, Lele. Sí. Primero la paella, ¿verdad? Sí. Venga. Oh, qué pinta tiene, ¿eh? A ver, voy a probar yo. Está buena, sí. Pues al ver todo el queso que han echado, yo tenía miedo de que no supiese nada a paella, pero la verdad es que está bien. Y además, al ser de pollo, pues se parece más al estilo, digamos, tradicional, ¿no?, de Valencia. Pero eso mejor que nos lo digan los valencianos. Si hay alguno que está viendo este vídeo, por favor que nos ilumine y que nos diga cómo es la receta original y si esta paella podría pasar por una paella tradicional de Valencia, más o menos. Lo que no acabo de ver es la mayonesa. Pero bueno, tampoco es una salsa extraña dentro de la dieta mediterránea. Bien, pues ahora le toca la pizza madrileña, que además de los ingredientes más o menos típicos, tiene jamón. ¿Cuánto tiempo sin probar jamón? Venga, dale. Me encanta. No sé cómo se dice, pero es muy rico, riquísimo. Riquísimo. ¿Cuánto tiempo llevabas sin comer jamón, Lele? Casi 3 años ya. Lo he hecho de menos. Y Javi también, ¿eh? Casi 3 años. Sí, mucho tiempo sin comer jamón. Pues está bien.
Ya sabemos que la pizza no es un plato muy típico de Madrid, pero bueno, oye, no está mal. Oye, pues con las aceitunicas negras, el queso, el tomate y el jamón, si cierras los ojos casi como que puedes imaginar que estás en casa y todo. Probamos los nachos ahora, venga. Sí. A ver, Me gusta. ¿están bien? Uba. No está mal, pero no sé si saben mucho a maíz estos nachos. No lo sé. Me da la sensación de que a lo mejor también tienen harina de trigo. Es posible. Pero en China también se cultiva y se consume mucho maíz, ¿verdad? Sí. No de esta manera, pero sí. Me gusta mucho el maíz. Y como era una ocasión especial y no nos apetecía cocinar el día siguiente, también probamos otros platos como esta curiosa ensalada de aguacate, garbanzos y calabaza y un pollo asado con puré también de calabaza, una hortaliza que se consume mucho en China, aunque lo mejor para mí y para Lele fueron los calamares rebozados, que sí se parecían mucho a los que se sirven en España. Pero ahora veamos qué opina la clientela china de estas especialidades. OK， 你喜欢吃西班牙鸡肉饭吗？喜欢的，因为我觉得这个菜的话特别好吃，酸酸甜甜的，特别好这个饭。反正也不用别的，吃别的菜什么了，就都一碗就可以了。你喜欢吃这个马德里披萨吗？我喜欢，很好吃。这个火腿喜欢吗？火腿。火腿啊，等一下我吃一下。怎么样？很好吃。我没有吃过这么好吃的。喜欢吃这个西班牙鸡肉饭吗？我还挺喜欢的，啊，为什么？因为感觉就不同的食物都要去尝试一下。这个味道酸酸的，喜欢吗？味道还好。不喜欢，为什么呢？因为这个味道怪怪的，怪怪的，有什么味道？有点酸酸的。啊，不喜欢酸酸的味道。Bueno, ya estamos en casa. Hemos venido con las sobras para comer mañana. Y eso es todo por hoy. Si os ha parecido apetitoso, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos suscribiéndoos o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis más vídeos y cantidad de sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, la primera vez que Lele viajó a España, fuimos a un restaurante chino para ver qué le parecía y pedimos un menú que incluía un plato que le sorprendió mucho. Sí, la ensalada china. ¿Y por qué te sorprendió? Porque en China no tenemos ensaladas. No es un plato típico de nuestro país. Pero ¿a qué estaba buena? Bueno... A mí la verdad es que me gustaba bastante el invento aquel de la ensalada china, igual que me han gustado los platos que hemos comido hoy, aunque no sean muy fieles a las recetas originales. Pero como decía Deng Xiaoping, lo importante no es que el gato sea blanco o negro mientras sea capaz de cazar ratones y se llene bien la panza. ¡Salud! ¡Y felicidades, Lele! Gracias.